Buenos días, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a DIP por cedernos este espacio y darnos la oportunidad de llegar a todos vosotros. Hoy os vamos a hablar de cómo Pladur protege los espacios contra el fuego. Os vamos a contar algunas novedades que hay en el campo de la resistencia al fuego y cómo afecta esto a nuestros sistemas Pladur. Hablaremos cómo hemos integrado esas novedades en nuestra documentación técnica y, por último, haremos un breve repaso de nuestras nuevas placas más técnicas. En cuanto a la resistencia al fuego, para empezar por lo más básico, lo primero que os vamos a contar es un poco la diferencia que hay entre reacción al fuego y resistencia al fuego. Reacción al fuego es la característica de un material. O sea, básicamente es si un material arde o no arde. O sea, si es combustible, el grado que tiene de sea más combustible o no. Y luego que se clasifica de las letras A1, lo mejor, hasta F. Y luego hay otras dos letras que clasifican pues, la opacidad de los humos o si produce gotas o no. Entonces, todas nuestras placas, la mayoría, son A2S1D0, o sea que no son combustibles ni tienen baja opacidad de humos y además no tienen caída de gotas. Y luego tenemos otros productos pues, con mayor clasificación, placas A1 y luego pues, productos como paneles Energy Decor que son BS1D0 o BS2. Esto con referencia a las exigencias del código técnico, pues en función de la situación donde estén estos materiales, podemos tener requisitos desde C hasta B. Quiere decirse que todos nuestros productos cumplen con los requisitos del código técnico en cuanto a reacción al fuego. Si hablamos de resistencia al fuego, ya sería más una característica del sistema. Estamos hablando de lo que aguanta un sistema en que pase el incendio de un local a otro, básicamente. Entonces, estas clasificaciones se hacen por minutos y los minutos van desde 15 minutos hasta 240 minutos. En cuanto a las exigencias del código técnico, pues están en función de qué tipo de edificio sea, si es un edificio, si es una vivienda, si es comercial, si es un aparcamiento y luego también la altura sobre rasante. Cuanto más alto es el edificio, pues más exigencia a resistencia al fuego tiene. Y las exigencias van pues, desde 60 minutos hasta 180 minutos. Para certificar la resistencia al fuego hay que hacer ensayos en laboratorios. Entonces, esto es una foto de un ensayo, esto sería un horno, y en el horno lo que hay es una curva de temperaturas que se alcanzan temperaturas superiores a los 1000 grados. A partir de ese bastidor se instalan, pues en este caso, tabiques de placas Pladur y en la cara exterior pues, se ponen termopares que miden la temperatura durante todo el ensayo. También se ponen dispositivos para medir las deformaciones durante el ensayo. Y aquí veis, por ejemplo, una foto de interior de un ensayo, durante el ensayo, que va pasando con los tornillos, con las placas, con cómo se van cayendo y al final se van midiendo las temperaturas y el ensayo falla pues cuando se alcanzan 180 minutos en uno de esos termopares o 150 minutos de media. Todos los ensayos que se hacen como para clasificar en España y que sean válidos por el código técnico tienen que realizarse en un laboratorio español acreditado por ENAC. Y si no, si se hacen no son laboratorios españoles, tienen que acreditarse, tienen que homologarse por un laboratorio reconocido que verifique que todo se ha hecho según los criterios de ENAC. Y los laboratorios españoles son los ideales acreditados para emitir esos informes de homologación, de extensión y si tienen que hacer traducciones juradas en español, porque es obligatorio que toda esa documentación esté en español, según el código técnico. Además, cuando hacemos un ensayo, pues lo hacemos sobre un bastidor y ese bastidor pues, normalmente tiene dimensiones de 3×3 o de altura de como mucho 3,5, eso es lo normal. Y a partir de ahí, en el campo de aplicación de la norma de ensayos, te permite hacer extensiones. Te permite hacer extensiones, pues disminuir la distancia de montantes, disminuir la distancia entre tornillos, cosas que son favorables, que sabemos que se sabe, según la norma, que si tú haces eso se va a comportar igual o mejor.
Además, te permiten aumentar la anchura, porque si hacemos un ensayo de 3 metros no vamos a colocar tabiques de 3 metros siempre en obras. Los tabiques son más largos, con lo cual en el ensayo se deja un lateral fijo, y otro libre. Y eso te permite ampliar la altura de la anchura, la longitud de todos los tabiques. En cuanto a la altura, pues lo que había hasta ahora en la norma de ensayos es que se podía aumentar la altura hasta 1 metro más de lo ensayado. O sea, si habíamos ensayado a 3 metros se podía aumentar hasta 4 metros, siempre y cuando la deformación durante el ensayo no sobrepasara los 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, porque en el ensayo el tabique se curva debido a la diferencia de temperaturas, y que las tolerancias aumenten proporcionalmente. Significa que la holgura que dejamos entre el montante, la holgura superior entre el montante y el canal, se aumenten proporcionalmente. Entonces, hasta ahora teníamos, si ensayamos a 3 metros, la resistencia al fuego la podemos certificar hasta 4 metros. La novedad es que ha salido una nueva norma que nos permite hacer extensiones de altura mayores. Y esto es en función de 2 parámetros, de la deformación durante el ensayo, que ya lo teníamos en la anterior normativa, y incluye un parámetro más, que es el tiempo de rebasamiento. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un ensayo y quiero clasificar a 120 minutos, como mínimo tengo que conseguir 120 minutos, pero puedo conseguir más de 120 minutos. Entonces, en función de ese tiempo que yo consiga más, voy a poder llegar a más altura. El primer punto sería, podemos alcanzar 1 metro más si la curvatura durante el ensayo es h partido por 30, que h partido por 30 es lo mismo que los 10 centímetros que hablábamos antes, porque si el ensayo normal es de 3000, dividido 3000 entre 30, pues serían los 100 milímetros, ¿vale? Eso sería igual. Y luego lo segundo sería hasta 2 metros más si se alcanza un tiempo de rebasamiento, o sea, un tiempo extra, si la deflexión máxima es h partido por 30, o sea, si en el ensayo no nos hemos pasado de curvatura de 10 milímetros, o sea, 10 centímetros, perdón, y si se aumentan las tolerancias proporcionalmente. Entonces, en todos nuestros ensayos que hemos obtenido un tiempo de clasificación mayor, que sería en función del tiempo de clasificación, por ejemplo, si es a 120 minutos, pues un 10% más. Si nosotros en nuestros ensayos hemos obtenido ese tiempo extra, 10% más, aumentamos durante la instalación las holguras proporcionalmente, pues podemos llegar hasta 2 metros más, y eso lo tenemos que hacer a través de una extensión con un laboratorio. O sea, tiene que ser un laboratorio que evalúe nuestro ensayo, qué es lo que ha pasado durante nuestro ensayo, y que nos dé un informe de que esos sistemas se pueden instalar hasta 2 metros más. O sea, si lo hemos ensayado a 3 metros sería hasta 5, si lo hemos ensayado a 3,5, pues hasta 5,5. Hay una tercera posibilidad, que es aumentar hasta 3 metros más, pero esto te obliga, además de tener el tiempo de extra, de limitar la deformación de los tabiques, pues te obliga a poner un 50% más de espesor de placa. O sea, si tienes la clasificación EI 120 con 2 placas por cada lado, pues tendrías que poner una tercera placa más para clasificar. En función, o sea, en el código técnico, como hablábamos antes de las exigencias en cuanto a clasificación de temas de fuego, pues una de ellas era que los laboratorios fueran acreditados por ENAC. Y otra de ellas es que todos los sistemas no convencionales, o sea, los sistemas más innovadores, los que hacen cosas que no están contrastadas ni incluidas en normativas, pues tienen que tener una evaluación técnica, una evaluación de la idoneidad técnica, emitida por una entidad autorizada. ¿Esto qué significa? Que sistemas como, por ejemplo, nuestro sistema Pladur Magna, que tiene montantes a 900 y que se modula a 900, pues como tiene esa modulación que se sale fuera de lo estándar, que serían pues lo que está incluido en la norma de instalación de techos, la 10-20-43, como se sale fuera porque es 900, pues necesita una evaluación de la idoneidad técnica, que esta evaluación es un DIT Plus, que en nuestro caso está proporcionado por el Instituto Eduardo Torroja y que garantiza que cumplimos con todos los requisitos del código técnico. Con Pladur Magna se pueden instalar pues, desde tabiques, trasdosados, protección de vigas, techos, y con el sistema de tabiques EI 120 podemos llegar hasta 7 metros de altura, con certificado en resistencia al fuego. ¿Por qué? Porque tenemos
una extensión de alturas realizada por un laboratorio de prestigio, basada en ensayos a más altura, basadas en ensayos hasta 5 metros de altura, que se han evaluado temperaturas, han evaluado deformaciones y nos permite llegar con ciertos montantes hasta 7 metros de altura. ¿Cómo reflejamos todos estos cambios en nuestra documentación? Pues tenemos en el dossier de ensayos, podéis ver que tenemos la lista de todos los ensayos de fuego certificados y hemos incluido tanto a la altura de la clasificación, la altura máxima clasificada al fuego. ¿Por qué? Porque un sistema puede llegar a una altura mecánicamente, pero puede tener una limitación por debajo de clasificación en cuanto al fuego, porque no es lo mismo el comportamiento mecánico que pueda tener un sistema, quiere decirse que a lo mejor a 5 metros con la presión de viento normal pues no se deforma, entonces ese sistema es estable, pero la clasificación al fuego va en base a normativas y tiene unas limitaciones, con lo cual nosotros incluimos en nuestra documentación pues esas limitaciones, y en estos dos casos pues están hasta 5 metros, porque hemos aplicado esa nueva normativa de ensayos, tenemos la extensión de ensayos y podemos llegar a 5 metros. En el caso de Magna, pues como os contaba antes, nosotros ya teníamos previamente esa extensión y podemos llegar hasta 7 metros de altura, como veis aquí. Y luego el resto de extensiones están en curso para todos nuestros sistemas para ampliar la resistencia al fuego clasificada hasta 5 metros de altura. En nuestra guía de sistemas, que es un resumen de todos los sistemas y sus características técnicas, lo hemos incorporado igual al pie de página. Podéis ver todos los sistemas hasta qué altura están clasificados. O sea, si es hasta 5 metros, hasta 4 metros, hasta 3 metros, dependiendo de si hemos obtenido en el ensayo ese tiempo de rebasamiento, si se han cumplido las deformaciones y si tenemos el informe de extensión necesario para llegar a esa clasificación. En sistemas Magna, como os comentábamos, tenemos la extensión hasta 7 metros de altura, pero esta extensión varía un poco en función de los montantes. Entonces, dependiendo de la resistencia del montante, de la inercia que tenga ese montante, podemos llegar a más o menos clasificación. Entonces, entre paréntesis, mostramos en toda nuestra documentación, el catálogo Magna y en la guía de sistemas, la altura máxima clasificada a fuego. La altura mecánica estaría en normal y luego la altura máxima a fuego entre paréntesis, para que sea más claro. También en el selector de sistemas, que es nuestra herramienta que está disponible en nuestra página web, que permite seleccionar el sistema adecuado a los requisitos y pues sacar presupuestos, acceder a la documentación, a las fichas, todo en una misma herramienta, hemos incluido lo mismo, las limitaciones de resistencia al fuego. Entonces, si seleccionamos un sistema, pues por ejemplo este de aquí, veríamos sus características técnicas en la tabla de abajo y en notas pues tendríamos la limitación de altura máxima en cuanto a resistencia al fuego. Y hasta aquí nuestras novedades en cuanto a resistencia al fuego. Ahora os queríamos dar un breve repaso de nuestras placas técnicas. Omnia, que es una placa multirequisitos, es una placa que tiene alta dureza superficial, que es ideal para mayor resistencia a impactos. Es una placa que proporciona mayor aislamiento acústico porque proporciona 3 decibelios más con respecto a nuestra placa N. Es una placa que tiene mayor resistencia al fuego, o sea, tenemos todas las extensiones de resistencia al fuego convalidadas con la placa F y además con la placa N también. Es una placa que tiene mucha densidad, mucha fibra, y esto lo que hace es que se comporte de forma, muy bien en cuanto a resistencia al fuego. Y luego además es una placa H1, es una placa hidrófuga que se puede instalar en zonas de humedad media y que además todos esos certificados de fuego pues son aplicables también en zonas húmedas. ¿Esto qué nos permite? Pues simplificar mucho las obras, porque con una misma placa podemos cubrir muchos requisitos en la misma obra. O sea, por ejemplo, en hoteles, que necesitamos acústica, que necesitamos fuego, que necesitamos resistencia a impactos, pues todo lo cubrimos con una misma placa. Luego también mejora el acopio de materiales, porque en sitios donde tengamos poco espacio para copiar materiales, con una misma placa vamos a cubrir todas las placas. No tenemos que tener placa N, placa H1, placa F, placa alta dureza. Con una misma placa tenemos todo. Además,
como os avanzaba antes, pues tenemos Magna. Magna es una placa diseñada para alta resistencia al fuego y diseñada para ser más eficiente en la alta resistencia al fuego. Es una placa que tiene 900 de ancho, que se puede modular a 450 o a 900, colocando solamente los montantes en los extremos, y que, como decíamos anteriormente, pues tiene un DIT que evalúa toda la idoneidad técnica de este material, y esto lo que hace es que nos garantice el cumplimiento con el código técnico. Entonces podemos modular a 900 cumpliendo con el código técnico, gracias a que tenemos esa certificación DIT. Y llegamos hasta 7 metros de altura en resistencia al fuego, como hemos visto antes. Este hecho de colocar a 900 los montantes, pues nos ahorra tiempo de instalación, porque colocamos menos montantes, atornillamos menos, y nos ahorra también materiales, porque colocamos menos placas. Otra placa técnica que tenemos es Solidtex. Solidtex es una placa que tiene muy alta resistencia, es una placa de muy alta densidad, que tiene gran resistencia en cuanto a cargas. O sea, cuando hablamos de una placa sola llegaríamos hasta 64 kilos, y con 2 placas llegamos hasta 95 kilos de carga rasante. También tienen cargas muy superiores excéntricas, que están incluidas en la documentación técnica, y está todo certificado. Y además es una placa H1 que se puede colocar en zonas húmedas. Terminando ya, pues tenemos Ultra LTEC, que es una placa ultra ligera, es una placa que pesa un 20% menos que la placa estándar. Tiene una formulación especial donde incorporamos pues, más aire en la fórmula, en la masa de yeso, pero de tal forma que no disminuimos la resistencia, o disminuimos lo mínimo posible la resistencia de la placa. Esta placa está pensada sobre todo para techos, porque es donde más se necesitan esos requisitos, y porque es, más facilita la instalación en un techo, y además porque es donde menos necesitamos la resistencia a impactos, la dureza superficial, por eso es ideal para techos. Además es una placa más sostenible, porque reducimos el consumo de recursos naturales, reducimos las emisiones de CO2 tanto en su fabricación como en el transporte, y esto hace pues, que sea una placa más verde. Y luego pues, también la tenemos en versión hidrófuga, versión verde, para cocinas y baños, para sitios de humedad media. Por último, la placa NR. O sea, esta placa es una placa estándar que lo que tiene es incorporada una tecnología, la tecnología Pladurer, que lo que hace es absorber los formaldehídos del ambiente. Es una placa que renueva, o sea, que limpia el aire interior, y capta hasta un 80% de formaldehídos. Gracias a esa formulación diferente que tiene, atrapa los formaldehídos, reacciona químicamente y los atrapa y no los vuelve a emitir al ambiente, con lo cual hace que tengamos un aire más limpio. Durante pues, esta semana y este mes en general estamos haciendo una campaña de placas técnicas en Pladur, promocionando todo este tipo de placas, dando un poco a conocer que no, o sea, especializándonos, porque todos los sectores se están especializando, están sacando productos más técnicos, productos que aportan mayor valor añadido, y Pladur no puede ser menos, ¿no? Entonces os proponemos que os acerquéis a vuestro distribuidor y que preguntáis por estas placas, que las probéis y que preguntéis por las promociones, que siempre hay alguna, para avanzar y para especializarnos y profesionalizar más. Y hasta aquí por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de responder. Buenos días. Buenos días. La documentación ya está es accesible. Esa documentación con Sí, toda la documentación de las placas que hemos visto está colgada en nuestra página web. Podéis acceder al catálogos, guía de sistemas, selector, todo eso está ya disponible. La guía de sistemas está en nuestro stand impresa y podéis verlo. Buenas, Carolina. Buenas Yo tardes. tengo 3 preguntas. Guay. La primera, lo tengo bastante claro, pero me gustaría que aclararas un poquito más. Cuando hacemos un EI con placas múltiples, tanto en techo como en tabiques o trasdosados, ¿Sí? Entre capa y capa, ¿que hay que encintar o empastar? Pues depende de cómo se haya hecho el ensayo. ¿Y el ensayo cómo O sea, es? normalmente es con pasta y cinta.
pasta y cinta, ¿no? Sí. O sea, hay que encintar, no Sí. empastar. No, o sea, los ensayos, esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿eh? Ujú, O sea, por si miramos 10 o 15 años atrás, ¿vale? Ujú. Los ensayos había muchos que solamente llevaban pasta, incluso había algunos que llevaban hasta pasta de agarre, De agarre, ¿eh? ¿vale? Sí, sí, sí. Antiguamente. Pero ahora cada vez más, y si hablamos de los ensayos de Pladur, casi todos se hacen con pasta y cinta, la Sí. primera capa, Ok. ¿vale? Y luego ya la segunda. Luego la placa AIR, ¿Sí? solamente hay de 13. Solamente hay de 13. O sea, se podría fabricar en otro espesor, pero es una placa Pero que está pensada más para la última capa. O sea, si tienes dos Ujú. placas para que esté fuera, porque no tiene mucho interés que esté dentro. Pues tiene O que estar en para contacto techo con el aire. o con doble placa, ¿no? Claro, sí. Os agradecería que sacarais una de 15, porque así Pues, podemos poner la AIR a un bajo precio. Pues claro, Pues, nos me lo encantaría, me apuntamos. encanta poner siempre doble placa, pero el cliente no lo ya, suele. pues es una buena sugerencia. suele. Nos lo apuntamos. Y por última, una vez que hemos puesto la placa AIR, ¿Sí? ¿la pintura es una pintura normal o hace falta una pintura especial? La pintura no es especial, pero tiene que ser transpirable. O sea, no puede ser una pintura ¿No puede ser un plástica. esmalte o puede Claro, ser...? no, tiene que ser una pintura que transpire para que permita el aire que entre y que esos formaldehídos entren y que puedan reaccionar la placa. Y la... Bueno, ya son 4 preguntas, ¿eh? Te dejamos. La vida útil de esta placa es de por vida. No tiene una vida útil de por vida. Vamos a decir el tiene formaldehídos. tiene una vida útil muy larga, pero claro, depende de la cantidad de formaldehídos que haya en el ambiente. En el ambiente, ¿no? También es verdad que los formaldehídos, cuando tú entras a una vivienda nueva, ¿no? Que es Ujú. como cuando un coche nuevo, que huele todo mucho, pues siempre hay muchos formaldehídos en el ambiente porque los materiales nuevos son los que más que emiten y luego esos formaldehídos van cayendo, con lo cual cuando más necesitas esa reacción es al principio, pero la vida útil de la placa no puede ser infinita. Nosotros echamos unos aditivos en la placa, esos aditivos van reaccionando con los formaldehídos. Si tú tienes un ambiente muy cargado de formaldehídos constantemente, pues en algún momento se agotará. ¿Cuándo? Es muy difícil de saber, porque depende de los formaldehídos que haya en el ambiente. O sea, esto es... Gracias. No, a 5 años no, o sea, los ensayos están hechos para más largo, pero vamos. Si dijésemos esto también iría bien, ¿no? Así no tenemos Claro, trabajo para el renovamos futuro. las Un poco de placas. mantenimiento. Bueno, yo quería que especificaras un poco la diferencia entre una placa Omnia ¿Sí? y la Solidtech, porque o sea, tienen una Solidtech es una Omnia un poco más fuerte, o porque si es H1 también tiene resistencia al fuego. Y también Es diferente. O sea, la placa Solidtech tiene otra tecnología de fabricación, tiene una tecnología que nosotros lo llamamos HDC, o sea, de muy alta densidad. La densidad de Omnia está en torno a los 1000 kilos, ¿vale? La densidad de Solidtech está en 1200 kilos. Entonces, es otra, aparte de la densidad, pues tiene otra formulación diferente, las cantidades de fibra, por decirlo así, son diferentes. Es una placa Sí, distinta. pero a nivel de propiedades, es decir, H1 una, H1 la Sí. otra, fuego, ¿tienen la misma característica al fuego? No, en fuego Omnia se comporta mejor. O sea, la formulación de Omnia está pensada más para fuego que Solidtech. Solidtech, no tenemos nosotros ensayos de fuego, pero Solidtech se comporta bien a fuego, ¿vale? Por ensayos de otros países se comporta, pero un poquito mejor que la placa N, pero... Es placa FOC, ¿no? No, Solidtech no. Ah, es que Solidtech he visto el es- símbolo de la resistencia al fuego cuando... Porque es A1. Es una placa A1, entonces en cuanto a reacción al fuego es totalmente incombustible. Para colocarla en sitios donde hay una exigencia A1 es A1. Pero no... Solidtech está pensada sobre todo para alta resistencia a cargas. O sea, cuando tú necesitas cargar algo muy pesado, pues Solidtech es la placa ideal. Cuando necesitas una resistencia a impactos excepcional, Solidtech es la placa. Bueno, pues daros las gracias, un placer.